Bueno, estábamos viendo, hasta recién era, esto de acá abajo no va, la suma de los elementos del vector. La función suma, estábamos viendo que retorna un tipo de dato entero. Entonces, ¿qué era lo que le faltaba a esta función para que retorne? La función void no me devuelve nada al programa principal, solamente lo que se ejecuta acá o algún parámetro por referencia, ¿no? Y en el caso de una función que me retorna un entero, ¿qué es lo que me falta acá? Tengo declaradas las variables locales, tengo declarado bien los parámetros, los valores que vienen como parámetros, todo bien. Me faltaría solo una cosita. Como retorna un valor, me falta esta palabra reservada, que es el return. Y es lo que me va a retornar el contenido de la variable A. La variable A lo que tiene es la suma de los elementos del vector, ¿sí? Cuando finalizo de ejecutar esta función, finaliza este ciclo, el contenido de A lo voy a retornar, es un valor entero, lo voy a retornar al programa principal, a mi función principal, acá. Entonces, yo puedo hacer esto de dos formas. Puedo escribir directamente la suma de los elementos del vector es, y acá invocar a la función suma con el vector, la cantidad de elementos. Esta sería una forma de hacerlo, y es válido. Y otra forma de hacerlo es a una variable que se llame, por ejemplo, total, le asigno, espérenme que la voy a declarar acá arriba, a total le asigno, allá, lo que me retorna la función suma, cuando la invoco con el vector y la cantidad de elementos. Y entonces después cuando imprimo, cuando muestro por pantalla, quiero decir, ¿no? Cuando muestro por pantalla, acá ponemos total. De cualquiera de las dos formas podemos trabajar con las funciones que retornan valores. Como retornan un valor, tengo que asignarlas a una variable y después utilizar la variable dentro del programa, o directamente cuando imprimo, mostrar lo que me retorna la función. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas. Bueno, después teníamos una función que era la que calculaba el promedio. Bueno, la del promedio podemos dejarlo así, o podemos armar otra función que calcule el promedio. Por ejemplo, no, lo vamos a dejar así. Vamos a armar otra que sea encontrar el elemento más grande, que era una función que se llame mayor, por ejemplo. El vector tiene elementos enteros, así que me va a retornar un valor entero, que es el valor más grande que encuentra dentro del vector. Mayor va a recibir por parámetro el vector y la cantidad de elementos. Y esta función la vamos a leer acá. La voy a desarrollar acá abajo. Y el cuerpo de esta función era esto de acá, ¿no? Entonces el vector lo recibe como parámetro, cantidad también. Me fijo qué variables tengo que declarar, la variable pos. Y qué otra variable, max, que ahí la tengo declarada. Así que bueno, en este caso, esta función imprime acá, pero esta parte de que imprime lo vamos a dejar afuera, lo vamos a dejar en el programa principal. Si no, no tendría sentido que me retorne un valor. Acá vamos a poner printf, el valor máximo es
y vamos a invocar a la función mayor con el vector y la cantidad de elementos. Bueno, más o menos fuimos dividiendo el programa, ¿no? Que teníamos todo junto. Fíjense que armamos 4 funciones diferentes, y entonces me quedó un programa principal más chiquito, ¿no? Más cortito. Solamente le pide al usuario que ingrese cantidad de elementos, invoco la función que carga, invoco la función que me muestra el vector, obtengo el total, que es la suma de los elementos, y los muestro por pantalla, calculo el promedio con eso que obtuve, y después cuál es el valor máximo invocando a otra función, ¿no? Nos quedó un programa más cortito, de más simple lectura, y funciones que en sí quizás la podemos reutilizar, ¿no? Fíjense otra forma de trabajarlo, a ver, float, promedio. No está declarada la variable A. En lugar de la variable A, para calcular el promedio era la suma de los elementos dividido cantidad. ¿Cuál es la variable que utilizamos para guardar la suma? ¿En dónde la guardamos? Está por ahí nomás, ustedes me dicen. Porque me da un error que dice en la línea 28, la variable A no está declarada. Pero bueno, ahora utilizamos otra variable para guardar la suma. ¿La pueden ver? O me dicen si y yo la agrego. Miren, para calcular ¿Cómo? No, si era en total. Exactamente, la variable total. Nosotros justo de la forma que lo habíamos resolvido antes, teníamos todo junto, así que en una variable A habíamos guardado la suma, ¿no? Pero ahora como creamos una función que me retorna la suma, la almacenamos en otra variable. Y acá el promedio es total, que es la suma de todos los elementos, dividido cantidad. Bien, y a ver si hay algo más. No, ahí funciona todo perfecto. Les quería mostrar, nosotros recién habíamos utilizado esta función carga vector, y lo que envío como parámetro es el vector, que es un parámetro por referencia, porque lo envío vacío, y cuando invoco a carga vector vuelve cargado, ¿no? Y cantidad de elementos es un parámetro por valor porque no vuelve modificado. Pero tengan en cuenta, nosotros la lectura de la cantidad de elementos que tiene el vector la hicimos fuera de la función. Si eso lo hiciéramos dentro de la función, la variable cantidad debería ser por referencia. ¿Se acuerdan? Con asterisco adelante. Si tuviera que escribir esa función, sería así. La variable cantidad con asterisco. Y entonces, dentro de la función carga, que sería esta función de acá, tendría cantidad con el asterisco, y cada vez que utilizo la variable cantidad le pongo asterisco dentro de la función. Y cuando invoco a la función, utilizaría un ampersand. ¿Se acuerdan eso? Sí. Pero bueno, eso sería en el caso de que la cantidad de elementos lo estuviéramos leyendo dentro de la función que carga, ¿no? Para mí es más simple leerlo afuera y invocar directamente con la cantidad. Pero bueno, eso depende de cómo se acostumbren a trabajarlo y demás, cómo lo van a hacer. Bueno, ¿qué les pareció este tema? Más complicado de lo que veníamos haciendo, ¿no? Y un poco más difícil. Bueno, lo importante es que seguimos trabajando con funciones, seguimos trabajando con parámetros, tener en cuenta que el vector generalmente es un parámetro por referencia, pero no necesitamos ponerle el asterisco, solamente va a tener el ampersand el vector cuando leemos elementos, nada más, pero si no, no necesita invocarse con el ampersand ni nada.
Y bueno, lo más importante, que es lo que vamos a tener que empezar a trabajar en estas semanas, es cómo accedo a los elementos del vector, cómo puedo visualizarlos, si tuviera que calcular los elementos, no sé, mostrar los valores que son positivos y los negativos, bueno, ¿cómo hago para mostrarlos, no? Pues tengo que acceder al elemento del vector, recorrer el vector y acceder a cada elemento en particular. Así que bueno, eso lo vamos a ir trabajando como para ir practicando bien el manejo de este tipo de datos, ¿no? Ahora justo es, en este ejemplo, un vector solo, pero puede ser que tengamos varios vectores. Por ejemplo, en un vector guardamos los nombres de las personas y en otro vector guardamos, no sé, el peso de la persona y en otro vector la edad, ¿no? Parecido a ejercicios que hicimos. Pero bueno, eso sería vectores paralelos, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, hay varios tipos de trabajos que podemos hacer con vectores. Pero bueno, inicialmente vamos a trabajar con un único vector hasta que practiquemos bien la forma de acceso a los datos, ¿no? Que es lo más importante. Así que bueno, ahora les comparto en el aula el PowerPoint, lo voy a revisar para ver si está todo bien o hay que modificar algo. Y el viernes cuando nos encontremos vamos a ver algunos de estos ejercicios, cómo hacemos para resolverlos, ¿no? Un vector que cargue, perdón, un programa en C que cargue un vector con números impares que se encuentran entre 0 y 100, a ver cómo hacemos para ir evaluando esto. Un programa que ingrese el nombre de un alumno y las notas y después calcule el promedio, vamos a ver. Y bueno, y el otro es que lea 5 datos, los cargue en el vector, y bueno, y que los devuelva multiplicados, algunas cositas para hacer. Bueno, nos falta ver eso, ¿no? Nosotros por ahora lo único que hicimos hoy fue cargar elementos en un vector y obtener resultados, ¿no? Vamos a ver si queremos modificar los datos del vector, cómo hacemos esas asignaciones y demás. Eso lo vamos a ir practicando, chicos. Entonces se lo subo ahora en un ratito, lo voy a revisar que esté todo bien. Lo de los tipos de datos, ya se los corregí, que acá no le había puesto que era float, había puesto entero sin darme cuenta, pero bueno, se lo corregí, así lo tienen prolijo y bien esto, ¿no? Los tipos de datos que manejamos en C. Y bueno, la semana que viene vamos a trabajar también un poquito con vectores que sean cadenas. Así vemos, continuamos con el manejo de cadenas de caracteres que vimos muy poquito, pero que es importante saberlo eso, ¿sí? Bueno, entonces, después subo esto, y el viernes continuamos con las actividades que están en el PowerPoint. Son 3 ejercicios, pero bueno, resuelven cosas diferentes, así que vamos a ver, si ustedes por su cuenta pueden comenzar a verlos, al menos la carga del vector y mostrarlos, si pueden lograr que eso funcione, mejor, y a partir de ahí vamos trabajando el viernes, ¿sí? En el momento que puedan lo van evaluando. Y cualquier cosa me envían mensaje y vemos ¿cómo es que se dice? De ir corrigiéndolos, ir orientándolos con las soluciones, ¿sí? Bueno, por hoy llegamos hasta acá. Fue más cortito este último tramo. Espero no haberlos enroscado tanto con los vectores, pero bueno, es el pantallazo principal, que hay que darlo todo junto. Después ya vamos a trabajar más tranqui. Bueno. Igual. Gracias, profe. No, de nada. Tengan buena semana y nos vemos entonces el viernes, ¿sí? En el horario normal de 6 a 7, y para el día del examen yo le hablo al profe para ver si nos da la hora, así no tienen que modificar horario ustedes. Bárbaro, gracias. Bueno, Vale, bárbaro, gracias. nos vemos.